La lluvia caía en un susurro suave y constante sobre las tranquilas afueras de la ciudad. Era el tipo de llovizna que hacía que todo brillara, pero mantenía a la mayoría de la gente en casa. Una estrecha carretera de 2 carriles se extendía entre altos encinos, con charcos formándose a lo largo del asfalto agrietado. Una pequeña figura pedaleaba lentamente a través de la neblina, con gotitas de lluvia aferrándose a las mangas de su camiseta gastada. Mateo, de solo 6 años, se dirigía a casa de la escuela en su bicicleta oxidada, su mochila rebotando ligeramente con cada empujón del pedal. Sus zapatos estaban empapados y su delgada chamarra poco hacía contra la humedad. Al doblar una curva, notó algo inusual. Un Mercedes-Benz blanco estaba estacionado torpemente en el acotamiento, con las luces intermitentes parpadeando débilmente en la niebla. Del cofre salía un fino hilo de humo que se enroscaba hacia arriba, desapareciendo en el cielo gris. El coche parecía caro, limpio, elegante. Algo raro de ver en esta parte de la ciudad. Junto a él estaba una mujer, alta, serena e increíblemente fuera de lugar. Llevaba un impecable traje sastre blanco, entallado a la perfección. Su cabello rubio recogido en un chongo pulcro. Sus tacones resonaban en el pavimento mojado mientras se movía alrededor del coche, claramente agitada. Sostenía su teléfono en alto, frunciendo el ceño. Sin señal. Clara Fuentes, fundadora y directora general de la marca de alta costura. Fuentes Atelier había construido un imperio en torno al empoderamiento de la mujer a través de la elegancia. Sus diseños desfilaban en las pasarelas de París y Nueva York. Estabas acostumbrada al control, a la precisión y a tener siempre una solución. Pero no hoy. Maldijo en voz baja mientras otro intento de llamar a la asistencia en carretera fallaba. El tablero estaba iluminado como un árbol de Navidad. Y por supuesto, este tramo de carretera estaba prácticamente desierto, excepto que no lo estaba. El suave chirrido de unos viejos frenos de bicicleta la hizo girar. Un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, se detuvo cerca de su defensa delantera. Parecía empapado. Su cabello castaño claro pegado a la frente. Su mochila colgaba y la cadena de su bicicleta parecía tan vieja como los tenis en sus pies. Parpadeó mirándola, con el agua goteando de sus pestañas. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó. Clara se quedó mirando. No esperaba a nadie, y mucho menos a un niño, que apareciera. Por una fracción de segundo, su instinto fue despacharlo con un gesto, pero algo en su voz, tranquila, sincera, la hizo detenerse. Miró a su alrededor. No había otros coches, ni gente, ni señal. El motor seguía humeando. «Sí», dijo finalmente. «Creo que algo le pasa a mi coche». Mateo asintió, apoyó su bicicleta contra un árbol y caminó directamente hacia el frente del vehículo. Clara parpadeó, dudando. ¿Hablaba en serio? Sin decir otra palabra, Mateo se estiró y abrió el pestillo del cofre. Le costó un poco de esfuerzo. Sus manos eran pequeñas, pero lo logró. El pesado cofre se levantó con un crujido. El humo y el calor le dieron en la cara, pero no se inmutó. Clara se quedó helada, dividida entre la alarma y la fascinación. Mateo se limpió las palmas de las manos en los pantalones y luego se inclinó. Sus dedos se movieron con confianza sobre unos cables sueltos y mangueras húmedas. Volvió a colocar un conector en su lugar, limpió un sensor y dio unos golpecitos suaves a una carcasa de metal oxidada. Clara abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Su teléfono seguía siendo inútil. El niño retrocedió y la miró. «Inténtelo ahora», dijo. Aún escéptica, Clara se deslizó en el asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió 1 o 2 veces y luego rugió a la vida. Sus ojos se abrieron de par en par. Mateo sonrió mientras el cofre volvía a su lugar. Ella salió, atónita. «¿Cómo? ¿Cómo supiste qué hacer?» Él se encogió de hombros. «Mi papá arregla coches. Me deja verlo. A veces me deja ayudar».
Clara miró al niño pequeño y empapado de lluvia que estaba frente a su coche de lujo, con sus zapatos chapoteando en un charco. Había entrado en salas de juntas llenas de multimillonarios sin pestañear. Pero en este momento tranquilo, se quedó sin palabras. Clara metió la mano en su bolso y sacó 2 billetes de 500 pesos, todavía tibios de su cartera de piel. Se acercó al niño mientras la lluvia comenzaba a convertirse en una suave llovizna. «Ten», dijo, extendiéndole el dinero. «Es el dinero». Eso fue impresionante, y creo que acabas de ahorrarme una cuenta de grúa muy cara. Mateo la miró, luego al dinero en su mano. Sus ojos, de un suave tono verde, parpadearon 1, 2 veces. Negó con la cabeza suavemente. «No, gracias, señora». Clara frunció el ceño ligeramente, sin saber si no la había tentado. «Sanindato». «Está bien. Quiero que lo tengas». Mateo dio un paso atrás, metiendo sus manitas en los bolsillos húmedos de sus jeans. «Mi papá siempre dice, no se acepta dinero por ayudar a la gente varada en la lluvia». Las palabras cayeron sobre ella como algo pesado pero cálido. En un mundo de contratos, transacciones y balances finales, no había oído a nadie decir algo así en años, y mucho menos a un niño. Clara soltó un suspiro silencioso. Algo se movió en su pecho. «Bueno», dijo después de un momento, bajando el dinero. «Tu papá debe ser un muy buen hombre». Mateo asintió con orgullo. «Lo es». Ella miró al niño pequeño, su mochila enorme, su bicicleta gastada ahora apoyada en la barandilla. Ya había pasado la hora del almuerzo. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío. «No puedo dejar que te vayas sin al menos agradecerte como es debido», dijo ella. «¿Me dejarías invitarte a comer?» Mateo inclinó la cabeza, sus ojos iluminándose. «¿Puedo traer a mi papá?», preguntó rápidamente. «No ha comido pollo asado en semanas». Clara parpadeó, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. «Por supuesto». Unos minutos después, los 3 estaban sentados dentro de un pequeño local de pollos asados a solo 1 cuadra de distancia. Era uno de esos lugares antiguos con asientos de vinipiel rojo y el olor a aceite caliente impregnado en el aire como un perfume. La lluvia golpeaba las ventanas mientras el vapor se elevaba de la comida. Mateo parloteaba emocionado entre bocados de pierna y puré de papas. Hundía sus papas fritas en mayonesa con chipotle con un entusiasmo desbordante, haciendo un pequeño desastre en la mesa. Clara no pudo evitar reír. Luego, sus ojos se desviaron hacia el hombre que estaba sentado que puesto haciendo así el año. Había llegado a pie, con la camisa húmeda por la lluvia, el cabello oscuro, ligeramente desordenado. Sus ojos estaban cansados, pero amables. Había una dignidad tranquila en él, algo arraigado. No era refinado como los hombres con los que Clara solía tratar. No era ensayado, pero tampoco había rastro de amargura, solo quietud. Tomás tomó una servilleta, limpió las manos de su hijo sin decir una palabra y luego se volvió hacia Clara. «Gracias por la comida», dijo simplemente. Ella asintió. «Gracias a usted por criar a un niño tan bueno». Tomás esbozó una media sonrisa. «Es mejor de lo que merezco». Mateo levantó la vista de su plato. «Papá trabaja muy duro. Es el mejor arreglando cosas del mundo». Clara bebió un sorbo de su refresco, su mirada deteniéndose en Tomás. Su ropa de trabajo estaba deshilachada en los puños. Tenía aceite bajo las uñas, pero tenía las manos de alguien que arreglaba las cosas con cuidado. Su dedo anular estaba desnudo. «¿Trabaja cerca de aquí?», preguntó. «Tengo un pequeño taller en la calle de los Fresnos», dijo él. «Solo yo y algunas herramientas. Llevo años en esto». Ella dudó. Luego preguntó con delicadeza. «¿Y su madre?». Los ojos de Tomás bajaron por un momento. «Falleció cuando Mateo tenía 2 años». Un silencio se extendió entre ellos como un cristal. Clara miró al niño a su lado.
brillante, alegre, completo, y luego de nuevo al hombre que claramente había hecho el trabajo de 2 personas durante años. «Lo siento», dijo en voz baja. Él asintió. «Estamos bien». Mateo se apoyó en el brazo de su padre, tarareando mientras masticaba su último trozo de pollo. Clara se recostó en su asiento, una extraña calidez floreciendo en su pecho. Había entrado al restaurante como una extraña agradecida, pero mientras observaba al hombre y a su hijo compartir una mirada silenciosa, se dio cuenta de algo inesperado. Era a ella a quien le estaban mostrando un mundo que casi había olvidado que existía. Después de la comida, Clara había tenido la intención de dar las gracias educadamente y marcharse. Era, después de todo, solo una coincidencia. Un coche descompuesto, un niño amable, un simple gesto de gratitud. Pero algo en la forma en que Tomás hablaba, lenta, honesta, casi tímida, la hizo quedarse. Estaban de pie fuera del pequeño restaurante. La lluvia ahora reducida a una suave neblina. Mateo se había adelantado para buscar su bicicleta, dejando a Clara y a Tomás bajo el estrecho toldo. Él no era un hombre hablador, no presumía ni adornaba sus historias, pero cuando hablaba de su hijo, su rostro cambiaba. El cansancio silencioso en sus ojos se suavizaba en algo más cálido. Una vez Mateo hizo un coche de juguete con una lata de leche vieja, dijo Tomás con una risita. Incluso le pegó tapas de botella como ruedas. Rodaba como una piedra, pero le encantaba. Dijo que era una obra maestra de la mecánica. Clara rió. Era el tipo de historia que ningún socio comercial contaría jamás. Se encontró preguntándole más sobre su trabajo, su taller. Tomás se frotó la nuca con modestia. Aprendí de mi papá. Prácticamente crecí en un taller. Antes estaba en un lugar más grande en la ciudad, pero después de que mi esposa falleció me mudé para acá. Más tranquilo, mejor para Mateo. Esa frase se asentó entre ellos como polvo en la luz cálida. Clara había conocido a hombres que hablaban en cifras simétricas, hombres que memorizaban informes de bolsa como si fueran escrituras sagradas, pero ninguno de ellos había dicho una sola frase con tanto peso y sin pedir nada a cambio. Miró su teléfono. 2 llamadas perdidas de un inversionista con el que se suponía que debía reunirse esa noche. Lo guardó de nuevo en su bolso, sin ser escuchado. Probablemente debería dejar que se vayan, dijo en voz baja. Tomás solo asintió. Ya sabe dónde estamos si su coche vuelve a fallar. Al día siguiente, Clara se encontró desviando su agenda. Le dijo a su asistente que necesitaba revisar una instalación logística y condujo de regreso hacia las afueras de la ciudad. El taller estaba en la esquina de una calle tranquila, con la pintura del letrero descascarada y herramientas colgadas en tableros perforados en el interior. Mateo la saludó con una sonrisa que todavía tenía jarabe en la mejilla. Clara entró, charlando brevemente con el niño antes de salir atrás para tomar una llamada. Mientras estaba en el pequeño patio de concreto detrás del taller, con la voz baja, algo llamó su atención. Se giró y se quedó helada. Tomás estaba agachado junto a una vieja silla de ruedas. El marco de metal estaba oxidado en algunas partes. Un anciano delgado y frágil estaba sentado cerca en una banca. Clara lo reconoció vagamente del vecindario. Tomás trabajaba con cuidado en la palanca del freno, sus dedos moviéndose con precisión. El anciano intentó deslizar un billete doblado en la mano de Tomás. Tomás negó con la cabeza suavemente. «Usted lo necesita más que yo, don Abelardo. Déjeme apretarle el freno». Clara se quedó quieta, con el corazón en un puño. Unos minutos después de que el hombre se fuera, un pequeño gato gris y desaliñado entró silenciosamente en el taller. Se le notaban las costillas bajo el pelaje, sus ojos cansados. Tomás se arrodilló de nuevo, abrió una lata de atún de una caja cercana y la dejó en el suelo. El gato se acercó, olfateó y comenzó a comer. Tomás no lo apuró. Se sentó a su lado en silencio, acariciando suavemente el pelaje enmarañado, susurrando algo que solo el gato podía oír. Clara observaba desde detrás de la puerta de cristal.
Su aliento empañaba el vidrio. Él no la vio. No estaba actuando. Simplemente era amable. Cubierto de aceite, con las manos ásperas, las mangas arremangadas, el cabello revuelto. Pero su tacto era más suave que la seda. La voz de Mateo la sacó del trance. «Ven a ver mi rincón secreto». La tomó de la mano y la llevó a una esquina polvorienta del taller, donde había dispuesto llantas viejas, tapas de refresco, alambres y cucharas dobladas en algo que se asemejaba a una fortaleza de robots. Clara se arrodilló a su lado, riendo libremente mientras él le explicaba cada detalle con la emoción que solo un niño podía poseer. No sabía cuándo su corazón había dejado de sentirse tan pesado. Al caer la tarde, Clara estaba de pie cerca de su coche, observando la escena ante ella. Tomás se limpiaba las manos con un trapo, con la cabeza gacha, pensativo. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas, dibujando coches con gis en la banqueta. Algo en ello, la simplicidad, la sinceridad, se clavó en su pecho como una verdad silenciosa. Se subió a su coche, cerró la puerta y sacó su teléfono. Su dedo se detuvo sobre un nombre en sus contactos. El inversionista que la esperaba en un bar en la azotea del centro. Bloqueó la pantalla. Luego, colocó el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto y encendió el motor. De vuelta en la ciudad, la vida reanudó su ritmo familiar. Correos, reuniones, decisiones, apariciones. Clara Fuentes regresó a su mundo de trajes sastre y oficinas en rascacielos, de modelos y campañas de marketing e inversionistas que exigían informes de progreso. Asistió a discusiones de junta directiva, filmó entrevistas y participó en sesiones de diseño nocturnas sin perder el ritmo. Pero cada noche, cuando la ciudad se quedaba en silencio y finalmente se quitaba los tacones, sus pensamientos se desviaban hacia un niño pequeño con jarabe en la mejilla, hacia un hombre cuyo silencio decía volúmenes, hacia un taller que olía a aceite y lluvia, pero que de alguna manera se sentía más cálido que su penthouse. Se dijo a sí misma que era solo un pensamiento pasajero, una extraña curiosidad. Pero cuando su Mercedes se apagó en medio del estacionamiento de la empresa una tarde gris, no dudó. Sus dedos se movieron antes de que su mente se diera cuenta. Tomás. Lo llamó sin pensar. El número ahora guardado en sus contactos. Sin nombre, solo papá de Mateo. Llegó 30 minutos después en la misma camioneta pick-up abollada, vistiendo la misma camisa manchada de grasa. No preguntó qué había pasado ni por qué lo había llamado. Simplemente asintió levemente. «Abre el cofre. Le echaré un vistazo». Clara se hizo un ala un tilo. «So chiquito». Extrañamente, llanté aliviada por la simplicidad de su presencia. Sin charlas triviales, sin necesidad de pretensiones, solo un hombre haciendo lo que mejor sabía hacer. Cuando el coche finalmente volvió a la vida, ella lo miró, de pie allí con las mangas arremangadas, limpiándose las manos en un trapo viejo, y se encontró dudando. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó, señalando un tranquilo café al otro lado del estacionamiento. Tomás levantó una ceja. «¿Un café?». Ella asintió, de repente insegura. «No es lujoso, es solo a donde voy cuando necesito respirar». Él lo consideró, luego asintió una vez. «Claro». El café era cálido y con una iluminación suave, con vista a los coches que pasaban y a las grúas distantes. Se sentaron junto a la ventana, el vapor subiendo de sus tazas. Fue la primera vez que Clara habló realmente sobre la casa de moda que construyó desde cero, sobre la mejor amiga que vendió sus diseños a un competidor, sobre la crisis que casi destruye la empresa y a ella, sobre la forma en que la gente elogiaba su fortaleza, pero nadie se quedaba a ver el costo. No lloró. Clara Fuentes no lloraba, pero su voz se quebró una vez. Tomás no dijo nada durante mucho tiempo. Bebió su café lentamente, con los ojos firmes. Luego dijo: «Suena a que has sido fuerte durante demasiado tiempo». «Solo eso, nada más».
y fue exactamente lo que ella necesitaba oír. Miró por la ventana. El silencio entre ellos no era incómodo. Se sentía real. Cuando se levantaron para irse, el cielo había comenzado a oscurecer de nuevo. Al salir, el tacón de Clara se atoró en una zona resbaladiza de piedra cerca del borde de la banqueta. Soltó un grito ahogado, resbalando ligeramente, y en un movimiento suave, Tomás la sujetó. Sus manos la agarraron de los brazos, una deslizándose suavemente alrededor de su cintura. El mundo pareció detenerse por un momento. Ella levantó la vista sorprendida, solo para encontrar su rostro, más cerca de lo esperado, tranquilo, inseguro. Sus miradas se encontraron. Ninguno se movió. Luego Clara retrocedió, nerviosa. «Perdón». Tomás se frotó la nuca. «No, yo... debería haber visto el escalón». Ambos rieron demasiado rápido. Un momento demasiado largo, un latido fuera de ritmo. Ella se sacudió la chaqueta y enderezó su postura. Él se hizo a un lado, con las manos en los bolsillos de nuevo. El momento se desvanecía, pero no se olvidaba. Cuando llegaron a su coche, Clara no supo qué decir. «Gracias», logró articular. Tomás solo asintió. «Cuando quieras». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Sin grandes palabras, sin despedidas incómodas, simplemente se fue. Clara se quedó junto a su coche, observando cómo las luces traseras de su vieja camioneta desaparecían en el tráfico. Se dijo a sí misma que subiera, que siguiera adelante, que se sacudiera lo que acababa de pasar. Pero no lo hizo. No de inmediato. Se quedó allí, con los dedos aún hormigueando donde él la había tocado, preguntándose por qué sentía que quería quedarse, aunque significara sentarse en una llanta vieja en un taller polvoriento sin glamour, sin reflectores, solo verdad. Clara Fuentes nunca había sido una mujer de repetirse, al menos no fuera de los discursos ensayados o las reuniones de diseño. Pero de alguna manera seguía encontrando razones para pasar por ese tranquilo taller Ser en las afueras de la ciudad. A veces era con el pretexto de necesitar que le revisaran los frenos. Otras veces afirmaba que tenía preguntas sobre la vida útil de la batería de su coche. Pero cada vez más pasaba sin ninguna razón en absoluto. Mateo la recibía siempre con una enorme sonrisa y el mismo apodo. «Oye, es la señora de los pollos». El nombre se le quedó después de su cena de pollo asado semanas antes, y él nunca la dejaba olvidarlo. Clara fingía molestia, pero en secreto le encantaba. Tomás al principio se mantuvo reservado, todavía educado, todavía distante. Pero las líneas alrededor de sus ojos se suavizaban cuando ella llegaba. Empezó a ofrecerle una taza de café incluso antes de que ella lo pidiera. Comenzó a contarle sobre las pequeñas victorias de la paternidad, los dientes perdidos, los proyectos de ciencias, las rodillas raspadas. Clara le contó sobre su infancia en un tranquilo suburbio, cómo una vez quiso ser pintora antes de que la moda se apoderara de su vida. Le confesó que a veces el éxito se sentía como una jaula construida de oro y expectativas. Nunca lo llamaron amistad. Nunca etiquetaron lo que estaba creciendo silenciosamente entre ellos. Pero estaba ahí, en la forma en que ella se quedaba más tiempo cada vez, en la forma en que sus hombros se relajaban cuando la veía entrar, en la forma en que Mateo insistía en que le ayudara a pintar sus robots de cartón. Una tarde, Clara llegó al taller justo cuando el sol se ocultaba detrás de los árboles. La luz era dorada y baja. Tomás levantó la vista de debajo de un cofre y dijo: «Mateo está en la cama. No se siente muy bien». La sonrisa de Clara se desvaneció. «¿Está bien?» «Fiebre», dijo Tomás en voz baja. «Ha estado subiendo y bajando desde anoche». Sin dudarlo, dejó su bolso. «Déjame ayudar». Tomás abrió la boca para objetar, pero se detuvo. Asintió en silencio, agradecido. Esa noche, Clara se sentó junto hacia la cama de Mateo, poniéndole paños fríos en la frente. Le leyó su libro de cuentos favorito mientras Tomás caminaba por el pasillo, revisándolos cada pocos minutos. Cuando Mateo gimió, Clara le tomó la mano y susurró:
Está bien. Estoy aquí. Pasaron las horas. La fiebre cedió lentamente. La respiración de Mateo se estabilizó. Justo antes del amanecer, mientras Clara se inclinaba para ajustar su manta, el niño abrió los ojos. «Señorita Clara, estoy aquí, cariño». Él extendió la mano, sus pequeños dedos envolviendo los de ella. «Quiero que estés aquí para siempre». Se le cortó la respiración. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Apretó su mano. «Me quedaré todo el tiempo que me necesites», susurró. Desde el umbral, Tomás observaba en las sombras a la mujer de tacones de diseñador sosteniendo la mano de su hijo como si fuera su mundo entero. A la mañana siguiente, el sol salió en un día diferente. Clara ayudó a preparar el desayuno. Sirvió jugo, cortó pan tostado y rió cuando Mateo rechazó el cereal porque no era del tipo divertido. Tomás la observaba desde el otro lado de la cocina. Una parte de él quería que esta escena durara para siempre, pero otra parte, más vieja, más temerosa, le decía que no era suya para conservarla. Se limpió las manos y dijo suavemente: «Clara, no estoy seguro de encajar en tu mundo». Clara levantó la vista todavía sosteniendo un cuchillo para mantequilla. «Quizás mi mundo necesita cambiar». Él bajó la mirada. «No quiero que renuncies a cosas por nosotros». Ella se acercó. «Tomás, no todo a lo que renuncié valía la pena conservarlo». Sus miradas se encontraron. Él quería creerle. Quería extender la mano, pero no lo hizo. Haz que ella lo hizo. Clara acortó la distancia, rozando su mano contra la de él. «No me voy a ir», dijo simplemente. Y él le creyó. La foto era granulada, probablemente tomada a distancia con un teleobjetivo, pero se extendió como la pólvora. Clara Fuentes. La Clara Fuentes. Saliendo de un taller polvoriento con flats y jeans, riendo junto a un hombre misterioso con las manos manchadas de aceite y una sonrisa cansada. El titular decía: «Del penthouse al taller. ¿Clara Fuentes cambia el poder por un mecánico?». Internet se encargó del resto. Los susurros se convirtieron en reuniones. Las reuniones se convirtieron en presión. El Consejo de Administración de Fuentes Atelier se convocó en cuestión de días. En una pulcra sala de juntas muy por encima de la ciudad, Clara se sentó a la cabeza de la mesa mientras los rostros, antes amigables, ahora mostraban una tensa preocupación profesional. «Clara», comenzó uno de los ejecutivos, «esta relación, sea lo que sea, se ha convertido en una distracción». «No para mí», dijo Clara secamente. Otro miembro del consejo intervino. «Hemos construido esta marca sobre el empoderamiento, la elegancia y la exclusividad. Esto podría enviar el mensaje equivocado». Clara se inclinó hacia adelante, con las manos tranquilamente cruzadas. «¿Quieren decir que envía un mensaje humano?». «Los inversionistas están nerviosos», añadió alguien. «De hecho, uno de nuestros mayores accionistas amenaza con retirarse si esto no se maneja». Clara parpadeó. «¿Maneja? Necesitas distanciarte de él, Clara, públicamente». Sintió como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Más tarde esa noche, de vuelta en el taller, Tomás sintió que algo andaba mal en el momento en que ella salió de su coche. No sonrió. No habló. Se limpió las manos en un trapo y esperó. Clara finalmente susurró: «Quieren que termine con esto. Con nosotros». Él no dijo nada. «Creen que me haces ver menos». La mandíbula de Tomás se tensó. Asintió lentamente. «Claro. No me importa lo que piensen», añadió ella rápidamente. Él levantó una mano. «Está bien, Clara». «No, no está bien». Tomás apartó la mirada hacia la calle. La luz dorada del atardecer hacía que el taller pareciera más cálido de lo habitual, más silencioso de alguna manera. Luego se volvió hacia ella y sonrió.
esa misma sonrisa suave y cansada. «Mereces a alguien que encaje en tu mundo», dijo suavemente. Ella negó con la cabeza. «No digas eso». Pero él ya estaba retrocediendo, ya se estaba desvaneciendo. No luchó, no suplicó. Simplemente asintió y entró en el taller, dejándola de pie junto al coche, más sola de lo que se había sentido en años. 2 días después, el consejo se reunió de nuevo, esta vez con abogados, analistas y asesores de medios. Clara entró vistiendo un traje pantalón negro y sin maquillaje. Su cabello estaba recogido en un chongo suelto. Parecía cansada pero tranquila. Un asesor comenzó. «Hemos redactado una declaración. Expresarás arrepentimiento, te distanciarás del mecánico, reafirmarás tu compromiso con la marca». Clara levantó la mano. La sala se quedó en silencio. Se puso de pie. «No voy a leer ninguna declaración», dijo. «Y no voy a distanciarme de nadie». Uno de los miembros del consejo suspiró. «Clara, sé razonable». Ella lo interrumpió. «Si mi empresa no puede apoyar a las personas que me importan, entonces no quiero dirigirla». Jadeos, murmullos, papeles revolviéndose, ojos muy abiertos. Alguien tartamudeó. «¿Estás diciendo...?» «Estoy renunciando», dijo Clara, con efecto inmediato. «¿Tú construiste esta empresa?» «Sí», asintió ella. «Pero no la construí solo para ser amada por extraños. La construí para representar algo real. Y si el amor real no es bienvenido aquí, entonces yo tampoco». Con eso, colocó su tarjeta de acceso sobre la mesa y salió. Sin comunicado de prensa, sin entrevistas, sin disculpas. Solo ella eligiéndose a sí misma y a aquellos que la hacían sentir más como una persona y menos como una marca. Clara Fuentes ya no era la directora general de Fuentes Atelier. Su rostro había desaparecido de los espectaculares y las revistas de negocios. El frenesí de los medios se había calmado, reemplazado por escándalos más nuevos y titulares más brillantes. Pero por primera vez en años, Clara sintió que podía respirar. Dormía sin revisar su agenda 3 veces antes de acostarse. Bebía café por gusto, no por supervivencia. Dejó de usar tacones altos a menos que le apeteciera. Y, lo que es más importante, empezó a retribuir. La llamó la Iniciativa Mateo, un programa de becas enfocado en proporcionar educación en ciencia y tecnología para niños de escasos recursos. Nombrado, por supuesto, en honor al niño que una vez arregló su coche bajo la lluvia con nada más que amabilidad y dedos sucios. Clara financió la primera ronda ella misma. Dio charlas en escuelas. Se asoció con centros comunitarios. Dejó de intentar impresionar a la gente a la que nunca le importó y empezó a escuchar a los que sí. Y cuando un terreno baldío se puso a la venta a unas pocas cuadras del taller de Tomás, Clara lo compró. Sin prensa, sin corte de listón, solo planos concretos y un progreso silencioso. Unos meses después, un pequeño centro de formación profesional se erigía donde antes crecían las malas hierbas. Adolescentes del vecindario venían a aprender sobre motores, cableado, herramientas y oficios. No era glamoroso, pero era real, y era suyo. Una tarde soleada, Clara estaba revisando unos planos fuera del centro cuando escuchó una voz familiar y emocionada. «Señorita Clara, mira, papá está arreglando mi bici otra vez». Mateo cruzó el terreno corriendo, con el casco torcido y una amplia sonrisa. Clara se giró para seguir su dedito y se le cortó la respiración. Allí, agachado junto a una bicicleta roja oxidada, estaba Tomás. Los mismos jeans manchados de aceite, las mismas manos tranquilas. Él levantó la vista lentamente, encontrándose con sus ojos por primera vez en lo que pareció una eternidad. Ninguno de los dos habló. No al principio. Clara caminó hacia adelante, su corazón latiendo en su pecho. Mateo ya se había ido corriendo para mostrarle a alguien su robot pintado. El sol colgaba directamente sobre ellos, proyectando suaves sombras sobre la grava. Tomás se levantó y luego, sin una palabra,
Se acercó a ella. Su mano encontró la de ella. Su otra mano se alzó para apartar un mechón de cabello de su mejilla y la besó. Sin discursos, sin grandes gestos, solo la luz del sol y el silencio, y el tipo de amor que había esperado pacientemente a ser reclamado. Clara cerró los ojos, no porque no estuviera segura, sino porque nunca se había sentido tan segura. Un año después, el taller ya no olía a óxido y arrepentimiento. Se había transformado. Las paredes recién pintadas, herramientas nuevas alineadas ordenadamente en los estantes. Un letrero apropiado en el frente. Centro Técnico Mateo. Aprende, construye, crece. Los adolescentes entraban todos los días. Algunos curiosos, otros escépticos, pero todos se iban sabiendo cómo usar sus manos para algo más que desplazarse en una pantalla o pelear. Algunos se iban con un propósito. Tomás era el instructor. Clara era el corazón detrás de todo. Manejaba donaciones, subvenciones, logística, de manera silenciosa y efectiva, pero nunca estaba demasiado lejos de la grasa y el ruido. Su casa estaba justo al final de la calle, un lugar pequeño y acogedor con postigos blancos desconchados y flores silvestres creciendo en un terco pedacito de tierra en el frente. No era lujosa, pero era un hogar. Mateo, ahora en primer grado, se había convertido en una especie de favorito del vecindario. Siempre tenía una historia, una pregunta o un juego inventado que compartir. Le decía a todo el mundo que su mamá solía ser una reina de la moda, pero que ahora construye escuelas de robots y hace los mejores hotcakes. Todavía la llamaba la señora de los pollos a veces, solo para hacerla poner los ojos en blanco. Clara no había usado un traje de diseñador en meses. En estos días, prefería jeans, suéteres suaves y andar descalza sobre el piso de madera. Pero sonreía más ahora, y reía sin revisar su teléfono. Esa tarde, el cielo era de un azul suave, y la brisa olía a lluvia que había cambiado de opinión. Mateo estaba en el frente haciendo rodar un coche de juguete por los escalones del porche, haciendo ruidos de motor dramáticos y organizando carreras imaginarias. Clara estaba sentada bajo el toldo del porche, con un libro en su regazo, aunque no había pasado una página en un buen rato. Estaba observando a Tomás. Estaba al otro lado del patio, terminando de reparar una bicicleta para uno de los niños del barrio. Tenía las mangas arremangadas, sudor en la frente, pero se movía con facilidad, concentrado y tranquilo. Cuando levantó la vista, Clara sonrió. Tomás agarró un trapo y caminó hacia ella, limpiándose las manos. Clara cerró su libro, inclinó la cabeza y dijo con una risa suave: «Todo lo que quería ese día era que alguien arreglara mi coche». Tomás rió entre dientes, con los ojos cálidos. «Y yo solo quería ayudar a una extraña». En ese momento, Mateo subió corriendo los escalones. Sin aliento, con el rostro brillante de alegría, los rodeó a ambos con sus brazos en un abrazo desordenado y entusiasta y declaró: «Ahora somos un equipo». Clara y Tomás se miraron por encima de la cabeza de Mateo y asintieron. Sí, lo eran. No una familia perfecta, no un cuento de hadas, sino una familia construida sobre la amabilidad, la confianza y el tipo de amor que no necesitaba grandes gestos para sentirse real. Un mecánico, una exdirectora general y un niño pequeño que creía en la gente más de lo que la mayoría de los adultos jamás lo harían. Y eso marcó toda la diferencia. Gracias por ver esta conmovedora historia. Si te conmovió, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la amabilidad, por favor, tómate un momento para apoyar nuestro canal. Haz clic en suscribir y dale me gusta para no perderte otra historia que toca el alma. Historias que tocan el alma. Creemos que los actos simples pueden cambiar vidas y que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados. Deja un comentario, compártelo con alguien que lo necesite hoy y quédate con nosotros para más historias que le hablan al corazón.